mucho gusto saludarlos a esta hora de la tarde. Ya estamos preparados con la información del pronóstico del tiempo. Observamos la imagen de satélite que nos muestra condiciones de escasa nubosidad en gran parte del territorio nacional. Continúan dominando sistemas de altas presiones, provocando un ambiente sumamente seco hacia el noroeste, hacia el norte, hacia el noreste de la República Mexicana. Además, en el occidente, en el centro, en el sur del país, podemos observar lo más destacable, sin duda alguna, el paso de un débil frente frío a través del noreste del país, que al menos durante las últimas horas ha estado generando algunos bancos de nubosidad y precipitación de manera ligera, sobre todo hacia las costas del Golfo de México. Estas condiciones tienden a ir extendiéndose en gran parte del noreste de la República Mexicana, al menos durante las próximas horas. También está latente la probabilidad de lluvia o de llovizna. Esta va a ser de manera ligera, de manera ocasional, ya para finalizar la jornada en Nuevo León, por supuesto, hacia el estado de Tamaulipas y también hacia el estado de Coahuila. Hay que tomarlo en cuenta. En la Ciudad de México, por lo pronto, 4,20 los valores que esperamos. Esto para el día de mañana. Cielo completamente soleado. Descartamos hasta el momento la probabilidad de lluvia. Cielo con escasa nubosidad, lo que esperamos también para domingo, lunes y por supuesto para este próximo martes. Mínimas en los 5 o 6 grados y máximas alrededor de los 21 o de los 22 grados centígrados. En la Sultana del Norte, les comentaba, las condiciones de nubosidad van a ir en incremento durante las próximas horas. Vamos a cerrar este día con un cielo completamente nublado, alta probabilidad de precipitación de manera ligera, de manera ocasional. Hay que tomarlo en cuenta. Para el día de mañana, incluso al menos durante la madrugada o parte de la mañana, también puede reportarse algo de lluvia. Sin embargo, también les adelanto que son condiciones que rápidamente van a ir desapareciendo y ya en el transcurso de la jornada esperamos un cielo completamente soleado o incluso despejado para este sábado. 11 la mínima, 22 alcanzando en el transcurso de la tarde. Y así condiciones de escasa nubosidad para el domingo, 10,24 los valores. El lunes hasta los 27 grados centígrados. Sin embargo, el martes esperamos la llegada de otro débil frente frío, nuevamente viento proveniente del norte y un ligero descenso en los valores para estar alcanzando máximas cerca de los 19 o de los 20 grados centígrados. 8,24 la Perla Tapatía. Cielo completamente soleado es lo que esperamos para el día de mañana. No nada más para este sábado, sino también para domingo, lunes y martes. Esperamos un ambiente sumamente seco, temperaturas mínimas en los 8 o 9 grados y máximas alrededor de los 23 o de los 24 grados centígrados. Y ahora le echamos un vistazo al pronóstico para el centro del país, donde esperamos condiciones de cielo completamente soleado. En Querétaro, en Tlaxcala, temperaturas cerca de 1 o 2 grados, al menos durante la mañana. Temperaturas sumamente frías, pero rápidamente los termómetros se recuperan ya por la tarde. Estaremos alcanzando hasta los 21 o 23. 5,24 los valores en el área de Oaxaca, 26 en el área de Cuernavaca, 3,19 en el área de Morelia. Soleado para Manzanillo, Ixtapa, Acapulco, Huatulco. Obviamente para las costas o para las playas del sur, las temperaturas mucho más cálidas. El día de mañana esperamos valores hasta los 32 o 33 grados centígrados. En el área de León, el día de mañana también esperamos condiciones de escasa nubosidad. Temperaturas frías durante la mañana, cerca de 2 o 3 grados. Por la tarde vamos a estar alcanzando hasta los 21 o 22. Cielo con escasa nubosidad también para domingo y lunes, y son condiciones que van a estar dominando en el área de Puebla. 3,20 las temperaturas el día de mañana, 3,21 los valores para este próximo domingo y así temperaturas similares para este próximo lunes. En Toluca hay que hacer hincapié en esas temperaturas frías durante la mañana, y es que los valores se van a mantener cerca de 1 o 2 grados bajo cero durante la mañana. Por la tarde los termómetros estarán alcanzando alrededor de los 17 o 18 grados. Descartamos hasta el momento la probabilidad de lluvia. En el área de Toluca esperamos todo lo contrario, un ambiente sumamente seco durante los próximos días con un cielo completamente soleado. Escasa nubosidad también para el área de Pachuca, 4 la mínima, 18 alcanzando en el transcurso de la tarde de este próximo sábado, 4,20 los valores para el domingo y así temperaturas muy similares para este próximo lunes. ¿Qué le parece si ahora le echamos un vistazo al pronóstico para el noreste del país? Y es que el día de mañana todavía algo de lluvia de manera ligera puede reportarse en el puerto de Tampico, pero sobre todo durante las primeras horas del día la nubosidad rápidamente va a ir disipándose y ya por la tarde esperamos un cielo soleado, temperaturas cerca de los 23 o de los 24 grados durante la tarde en Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, por supuesto también para el área de Ciudad Victoria, además en el área de La Pesca y de San Fernando. También esperamos temperaturas por encima de los 23 o de los 24 grados centígrados. En la información hasta el momento. Me dio gusto saludarlos. Que tengan una excelente tarde, un excelente fin de semana. Que eso bien informado, por supuesto, aquí en Milenio Televisión.